¿sí? El objeto función o funciones, y luego el objeto trigger. El objeto trigger por ahí es el objeto que más complicaciones tiene. No, no quiere decir que sea difícil, pero ¿vieron cuando tiene vueltas? ¿Sí? Tiene muchas vueltas. Bueno, vamos a hacer ese objeto que es el último, ¿sí? Más complicadito. Abro el paquete SAM. Enciendo la base de datos que estamos usando. Sí, ahí encendió. Y en el File System documentos, gestión de base de datos, vamos a copiar lo anterior como clase 14. Y lo abro con el Visual Studio Code. ¿Sí? Voy a crear un archivo clase 14. ¿Sí? Para empezar a trabajar, que lo trabajo con la conexión activa. Use negocio. Ahí está. Bueno. Quiero hacer el objeto función. Entonces, por ejemplo, ejemplo de funciones en MySQL. ¿Sí? Siempre Google nos acompaña en todo. ¿Sí? Hay un conjunto de funciones integradas. Claro, concat, date. ¿Sí? Hay primero, ¿sí? Objeto función. Hay funciones integradas. Select pi. Pi es una función que me devuelve el valor de pi. Select curDate. curDate que me devuelve la fecha actual. Select, ¿sí? Time. Time me devuelve la hora. CurTime, perdón. CurTime. Time o CurTime me devuelve la hora. Estas son funciones integradas. Sí, hay más funciones, puse algunas. Acá el ejemplo explica concat, concatenar. ¿Sí? Concatenar nombre y apellido. Por ejemplo, select concat nombre, coma, un espacio, coma, apellido, from gestión clientes. Entonces me concatena el nombre y el apellido del cliente. ¿Sí? Son funciones integradas, pero existen las UDF, ¿sí? UDF, es decir, Fun User Defined Function,
Es decir, funciones definidas por el usuario. Es decir, funciones que hacen algo y que creamos nosotros y que tienen un return, que devuelve un valor, porque cada una de estas devuelve un valor. ¿Sí? Y nosotros vamos a ver esas funciones, no las integradas, sino las definidas por el usuario. O acá también llamadas almacenadas. Estamos usando un delimitador para poder escribir varias funciones. ¿Sí? Y observen que empieza con createFunction, el nombre de la función, los parámetros y el tipo de datos que devuelve, begin-end. Esa sería una forma genérica. Entonces, acá hay un ejemplo de función. ¿Sí? Acá explica qué hace cada cosa. ¿Sí? Y hay un ejemplo de función, escribieron un if, pero quisiera empezar por una que no tiene if. ¿Sí? Me voy a poner esto. Me voy a copiar eso para el ejemplo de la primera función. ¿Sí? Voy a decir que el delimitador es punto y coma. Se terminan con punto y coma. Acuérdense que usamos los delimitadores porque nos permite poner varias funciones almacenadas o procedimientos almacenados en un archivo. Si yo no hiciera eso, solo podría poner una función por archivo. Es decir, si yo no uso el delimitador, debería, por ejemplo, ¿sí? Acá lo hice, crear un archivo y en el archivo solo poner una función y terminar, nada más. El delimitador, recuerden que me permite escribir varias funciones o procedimientos por archivo. createFunction, ¿sí? Por ejemplo, cantidad clientes. Una función que me devuelva la cantidad de clientes. ¿Entra algún parámetro? No, no entra parámetros, sacaban los parámetros de entrada. ¿Y qué devuelve? ¿Sí? Y va a devolver un tipo de datos entero. En realidad entero estaría mal. Habría de poner alguno más grande. ¿Sí? ¿Por qué entero está mal? Porque si yo tengo más de 4.000, perdón, más de 2.000 millones de clientes, más de 2.000 millones de clientes, no podría devolver esa cantidad porque el número máximo permitido en un entero es 2.000 millones del lado positivo. Debería ser un begin. Con un begin tengo 19 dígitos, ¿sí? O sea, un 1 y 18 ceros. ¿Sí? Exageré, perdón, un 9 y 16 ceros. ¿Sí? Eso igual es un número ya exageradamente grande, muy difícil de representar, ¿no? Devuelvo un begin. De todos modos, como es una base de datos muy doméstica, me siento cómodo con int. Y acá tengo que programar o ejecutar todo el SQL que yo necesite. ¿Sí? Y como es la primera función, return. ¿Sí? Observen que acá returns con S, digo el tipo de datos que devuelve, pero acá es return sin S. Lo que quiero devolver, select count, asterisco, from
Gestión clientes. ¿Sí? ¿Y cómo se ejecuta? Perdón, ¿cómo se usa? ¿Sí? La ejecuto, me dio un error, bueno, a investigar, puede fallar. ¿Sí? Select count, ¿sí? Algo no está coincidiendo. Quizás esto pueda devolver un begin realmente. No. No está mal decir drop function. Drop function if exist. Ahora investigamos el error. Bueno, ¿qué hay mal? Oh, algo. No siempre todo es tan fácil como parece. Um, a ver si viendo otra función me doy una idea del error. Debo decir la longitud. No. Debo declarar la función. Debo declarar la variable. Ahí puede ser select count asterisco into total from gestión clientes. Y no, pero estamos cerca, no lo estoy viendo. Debe ser una pavada el error. Bueno, estoy perdido, estoy perdido. Pero simplifiquemos. Yo digo que retorno un entero. Si yo digo return 1, ¿está bien? Está bien. Bueno, es una función que retorna 1. Ahora aumentamos la complejidad, pero cuando todo junto nos sale, vamos por partes, vamos por pasos. Yo sé que hasta acá tengo la sintaxis bien. Entonces, yo puedo decir select, ¿sí? Por ejemplo, cantidad clientes
¿Y qué hago? Llamo a la función. La función puede llamarse desde un select, ¿sí? Pero sabemos que no es 1. Empecemos a investigar un poco más. ¿Cuál es la cantidad? Es un entero. Select count, ¿sí? Count. La pregunta es, ¿la función count devuelve un entero? Asterisco, from, gestión clientes, ¿sí? Borro, creo, ahí está. ¿Y qué me estaba faltando de lo que yo tenía inicialmente? Y lo que puedo decir es que me faltaban los paréntesis. ¿Puede ser esa pavada que me haya dado el error? Sí. Si yo devuelvo un entero, todo este proceso es muy complicado. Entonces, debo ponerlo entre paréntesis y es el entero a devolver con la cantidad de clientes. Y ahora me dice que hay 41 clientes, ¿no? ¿Cómo podemos ahogarnos en un vaso de agua a veces por una pavada? Pero ocurre, es parte de todos los días en la programación. ¿Hasta acá correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentarios? Segundito, pero si tienen alguna duda, pregunten. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo claro? Seguimos, chicos. Sitio de consultas de MySQL. Ahí no estoy entendiendo la pregunta, Daniel. O sea, ¿a dónde saqué la ayuda? Y de Google, pero de varios sitios fui viendo cómo hacerlo. Sí, por ahí si lo pregunta de otra forma entiendo mejor la pregunta, Daniel. Bien. Puede ser que se genere una variable. O sea, esta fue una solución. Esta fue una solución, pero puede ser, ¿no? Ir por este lado, declarar una variable y retornarla. ¿Cómo? Sí. Declare total entero
retorno total, return total, y acá digo select count asterisco, ¿sí? Into total from gestión clientes. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo es esto? Yo declaré la variable total, ¿sí? Esta variable va a existir en el ámbito de la función. Yo puedo declarar todas las variables que necesite, porque a lo mejor necesito variables temporales, ¿sí? Variables temporales, declaro todas las que necesito, hago la consulta y yo digo, cuidado, este campo, guardalo en la función total, en la variable total, perdón. Entonces lo guarda acá y luego retorno total. Es otra forma de hacer lo mismo. ¿Correcto? Bien. ¿Es claro hasta acá, chicos? Vamos a revisar, por ejemplo, la tabla gestión artículos. ¿Sí? Gestión artículos tiene el costo, tiene el precio, ¿no? Tiene el stock mínimo, el stock máximo, tiene todo esto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otra función más. Yo quiero una función en donde uno le ingresa el precio y devuelve el precio con IVA. ¿Sí? El precio, uno ingresa el precio y devuelve el precio con IVA. Hace el cálculo de precio con IVA. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creo la función? Create function precio con IVA. Y acá ingresa porque tengo, como dice este ejemplo, ¿sí? Tengo parámetros de entrada. En realidad no necesito poner int, pero tengo parámetros de entrada. Int se coloca en los store procedure, ¿sí? Pero tengo un parámetro de entrada que va a ser, por ejemplo, precio, que va a ser int, no, va a ser double. Precio puede ser double. Y va a retornar, returns, un valor double. Begin end, ¿sí? A ver si lo puedo resolver así. Return, select, perdón, precio por 1.21, pero redondeado. Round redondeado a 2 decimales. La creó, no puse punto y coma, pero la creó.
Vamos a probar de borrarla. If exist, precio con IVA. Bórrame la función precio con IVA. ¿Sí? Entonces, select, por ejemplo, precio con IVA. ¿Qué pasa si el artículo cuesta 4.500 pesos? Sí, me devuelve el precio con IVA, que es 5.545. No sé qué pasa cuando hay decimales. 100, 121. 10, 12,1. 1. Sí, me hace hasta... Sí, me hace hasta un decimal. ¿Correcto? Sí, parece que va. Hace bien el cálculo. Nosotros, adentro de una función, podemos agregar, ¿sí? Podemos agregar programación estructurada. Yo creo que dentro de la programación estructurada, la estructura que más calza acá es el if, el si condicional. Lo veo muy rebuscado hacer un ejemplo usando un for, un while, perdón, pero el if va bien. Por ejemplo, yo quiero ingresar el artículo y quiero que me diga, ingresar el ID de artículo, mejor dicho, y quiero que me diga si hay que reponer o no. Por ejemplo, este artículo no tengo que reponer. ¿Por qué? Porque tengo 100 en stock y el mínimo es 20. Pero este tengo que reponer porque en stock tengo 3 y el mínimo que deseo tener es 10. ¿Sí? Entonces, vamos a probar de hacerla. Drop function if exist reponer. ¿Qué ingresa? Ingresa el ID del artículo, que es entero. ¿Y qué va a reponer? ¿Qué va a retornar? Va a retornar un texto varchar 20, por ejemplo, con la palabra retornar o no retornar. Begin, con la palabra reponer o no reponer, perdón. Begin and y return. ¿Sí? Y se pone muy complejo. Voy a empezar con un if. If. ¿Sí? Select. La estoy pensando, ¿eh? Hagamos una cosa. Declarar
stock entero, declare, stock mínimo entero. ¿Y qué voy a hacer por ahora? Voy a probar que no dé error. Bueno, vamos mal. Drop function, reponer. Y acá create function. Muy bien, hay un error, Melissa. Correcto. ¿Sí? Siempre puede haber un error y después hay una sumatoria de errores, por eso voy probando. Y hasta acá tengo un error. Sí, hasta acá tengo un error. En declare. ¿Por qué un error? Porque me falta el nombre de la función, reponer. ¿Sí? Me dice que no retornó nada. Por ahora, return vacío. Hasta ahí no tengo error. Bien. ¿Sí? Siempre, antes de escribir código como loco y escribir, y escribir, y escribir, vayamos fiscalizando que lo que hicimos hasta el momento esté bien. No podemos continuar si no tenemos una certeza de si está bien, porque después tenemos una sumatoria de errores y nos volvemos locos. Muy locos. ¿Sí? Entonces, stock, select, stock, ¿sí? Into, hay una confusión de campos. Le voy a poner variable stock mínimo para no confundirnos, into variable stock, coma. Stock mínimo era el otro campo. Stock mínimo o stock min, eso no me acuerdo. Hagamos un select stock mínimo, ¿sí? Into stock mínimo. From, ¿sí? Gestiona artículos. Si es muy largo, hagamos varios renglones. Where ID igual ID artículo. O sea, voy a buscar de este artículo el stock y el stock mínimo. ¿Sí? Ahí los tengo. ¿Sí? Cuando el stock mínimo es menor que el stock, hay que reponer. Y eso es un if, pero por las dudas, antes de hacer un if, ¿sí? Me dice que no se declaró la variable stock mínimo, antes de hacer un if, ejecuto porque pasan estas cosas. No está declarada la variable stock mínimo. ¿Qué hice mal? Es stock mínimo así. Stock mínimo. ¿Sí?
ocurrir que solo pueda poner un campo. Hasta ahí está. Tengo que hacer 2 consultas para eso. Sería muy ineficiente, pero vamos a probar. Ahí está. Me cuesta creer que tengo que hacer 2 consultas. Perdón. Aparentemente tengo que hacer 2 consultas, porque esto está bien, pero así no va. Uy, hice lío. Sí, tengo que hacer 2 consultas, lamentablemente. Sí, ahí va. Pero bueno, tengo 2 variables, el stock y el stock mínimo. ¿Sí? Yo voy acá desarrollando toda la lógica que necesito en mi función. O sea, la idea es que, como siempre, encapsulo en un procedimiento o una función y mañana usarla, ¿sí? Y no estar pensando en cómo se hicieron las cosas. Ahora, if. Todos conocemos el if. If. Stock menor a stock mínimo, then, ¿qué pasa? Return, hay que reponer. ¿Sí? Else. Si no, no hay que reponer. And if. ¿Sí? A ver si toda mi sintaxis loca está bien. Y no está bien, bueno. No está bien. Acá veo que me falta un punto y coma, ¿puede ser? Todos nos olvidamos un punto y coma. Ahí está. Bien. ¿Y cómo usamos esto? No hay que hacer un call como un procedure. ¿Sí? Select, por ejemplo, reponer, y digo, del artículo 1 hay que reponer. ¿Y qué me dice? No reponer. Pero del artículo 2, ¿hay que reponer? Sí, hay que reponer. ¿Me devuelve esa palabra? Select, asterisco, from, gestión artículos. Y yo veo que el 1 no tengo que reponer, pero el 2 sí, es coherente. Esta función está usando un ejemplo con programación estructurada, es decir, dicho en criollo, estoy haciendo un if. ¿Sí? Estoy haciendo un if. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo puedo integrar varias funciones? Por ejemplo, esta es la tabla, ¿sí? Gestión artículos. Yo puedo crear una consulta mejorada.
y llevarlo a una vista con vistas. Oh, no existe un procedimiento de vistas. Tablas, bases, restricciones, índices, procedimientos, y no hice el de vistas. Me faltaba uno, ¿no? No sé cuáles son las vistas. Ah, bien. Y no hice el catálogo de vistas tampoco. Bien, a ver. Punto views. A ver si puede ser. Bien. Sí, verdad. Está funcionando de milagro, Melissa. Sí, funcionó de milagro. Hacía falta eso. Podía dar error. Bien. Yo voy a mostrar tables schema igual negocio. ¿Sí? Pero yo quiero mostrar el nombre de la vista. ¿Tiene nombre? Table name.
Sí, stable name, el nombre. Ahí está. Estas son las vistas que tengo. Entonces, volvamos acá. Yo digo vistas. Tengo estas vistas. Quiero mejorar la vista artículos. Quiero mejorarla. No es una tabla, es una vista. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una mejora. Drop view if exist artículos. Ya artículos no existe más. Create view, crear vista. La vista se va a llamar artículos. As. ¿Y qué poníamos? Un select. El select que yo quiero. Select asterisco from. Acuérdense que hacemos un proceso de encapsulamiento de la tabla. La tabla real, el usuario no la ve, ve una vista y tiene procedimientos para ingresar o modificar datos. Sí, select asterisco from. Gestión artículos, pero no va a haber un asterisco. Va a haber una lista de campos. ID, coma, descripción, coma, rubro, coma, costo, coma, precio, coma, precio con IVA, pero esto es una columna calculada. Precio con IVA, era así la función. Precio con IVA. En donde, ¿qué va a ingresar? Va a ingresar el precio y me va a devolver el precio con IVA. Le pongo un alias. Precio con IVA. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Stock. Stock. ¿Sí? Stock mínimo, coma, stock máximo, pero aparte, yo quiero una columna que me diga si tengo que reponer o no. No nos olvidemos que la vista debe decir where activo igual true, porque los false, los que están borrados, no los vemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se reponer? Reponer, llamo a la función, ven que hago llamado de funciones y le envío el ID, alias reponer. ¿Tengo errores? Parece que se creó sin errores. No vi un rojo. Sí, parece sin errores por las dudas. Borro, no veo la consola.
Ah, no veo la consola, pero bueno. Me está dando en verde. Call vistas, la vista existe, artículos, y ahora digo select asterisco from artículos. Y observen que la vista artículos es una modificación de la tabla. ¿Qué me muestra? ID, rubro, costo, precio. Precio con IVA. Esto no existe en la tabla, sino que es un cálculo. Precio con IVA, stock mínimo y stock máximo, y reponer. ¿Tiene que reponer o no? ¿Sí? Es decir, la tabla que yo le muestro realmente al usuario no existe, es una virtualización, o sea, yo preparo la información para que la vea de una forma más conveniente. ¿Sí? ¿Correcto? Claro, hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que quedaría la consulta de catálogo. Select asterisco from information schema punto views. Punto user, no. SQL function puede ser. Me dice la función SQL. Me dice las funciones que tengo en SQL, pero no me dice las mías. ¿Sí? No, o sea, estas son las funciones predefinidas en MySQL, pero no me dice las mías. Sigamos investigando un poco más los catálogos. ¿Sí? Recuerden que como DBA debemos administrar catálogos de base de datos. Y miremos un poquito más que tenemos. Sí, miremos, investiguemos. Nunca nos vamos a acordar todo de memoria. Sí, pero miremos un poquito, y si no, salimos un poquito a Google. User privilege, user variables. No encuentro. Siempre el catálogo de funciones es el más difícil en todas las bases de datos. Siempre un catálogo más complicado. Y me está costando. Runtimes es el de rutinas, es el de procedimientos. ¿Sí? Ah, mira vos, pero runtime contiene tanto, ¿sí? Las funciones como procedimientos, contiene los dos. La diferencia es que hay un tipo, ¿sí? Hay un tipo acá. Es decir, where runtime type igual
Function. ¿Sí? O sea, mostrarme solo las que son funciones. Habría que modificar la otra vista también, el otro procedimiento. Y row time name, mostrarme solo esto. ¿Sí? Y ahí quedó, me dice las funciones definidas por el usuario, lo cual me dice, ¿sí? Acá donde generó catálogos, vamos a actualizarlo un poco. Hay que mejorarlo. Voy a crear un archivo. ¿Sí? Y vamos a ir mejorando. Con procedimientos, ¿sí? Vamos a agregar and runtime type, habíamos dicho igual procedure, puede ser, bueno, vamos a ver si anda. Procedure, ¿sí? Y funciones de usuario, function, y también vamos a crear uno más. Drop procedure if exist. ¿Sí? Funciones predefinidas. Funciones predefinidas en donde Ramos name.
Ahí está. A ver si quedó mejorado. Sí. Cal. Funciones, usuario. Funciones. Funciones de usuario. Y ahí está. Y ahora cal, funciones predefinidas. ¿Sí? Y me dice las funciones que ya trae MySQL. Ahí tengo un catálogo un poco más completo, más preciso. ¿Sí? Como DBA, recuerden, como administradores, nosotros tenemos que saber rápidamente los catálogos. Yo no me acuerdo cómo consultar cada cosa, pero yo me abstraigo con esto, o sea, tablas que tengo, todas las tablas, todas las bases de datos que hay en mi servidor, todas las restricciones que tengo, todos los índices, todos los procedimientos, y esta no la ejecuté bien, por eso estamos casualmente probando. Ahí va. Todos los procedimientos que hay, procedimientos no funciones, ¿sí? Todas las funciones que creamos o funciones de usuarios, todas las funciones predefinidas, todas las vistas, y me voy a adelantar a un objeto que no conocemos, pero así ya me queda esto para manipular fácilmente, ¿sí? El objeto disparador o trigger no lo conocemos, pero es claro, sin importar el tipo de objetos, disparadores, yo quiero que me diga la lista de disparadores. Así ya lo tenemos para la próxima. Siempre hicimos drop objeto, create objeto. Eso es un estándar y la clase próxima vamos a hacer drop trigger, create trigger, ¿sí? Drop procedure if exist disparadores. ¿No? Y hay que investigar cuál es la consulta que necesito. Select asterisco from information schema punto triggers. ¿Sí? No hay trigger todavía, pero es claro que yo necesito el trigger name. Trigger name. Cuidado. Where triggers schema igual negocio. ¿Sí? Yo necesito esto. Entonces, create procedure, disparadores, ¿sí? ¿Y qué voy a consultar? Y voy a consultar esto. ¿Sí? Ahí está. Entonces,
disparadores, tengo todos los disparadores que por ahora son ninguno. Pero no sé si la clase próxima, pero por ir a otra, a lo mejor si la clase próxima empezamos disparadores. ¿Sí? Sí, sería bueno empezarlo. Ya tenemos la posibilidad de ejecutar el procedimiento que me dé todos los disparadores. ¿Sí? ¿Correcto, chicos? Claro, hasta acá. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? ¿No? Bueno. Vamos a hacer una actividad que si buscan un poco creo que ya está. Sí, creo que está. Igual esto lo subo al GitHub porque es mucho. Crear una función de usuario a la cual ingrese como parámetro una fecha de nacimiento. Debe ingresar una fecha de nacimiento. ¿Sí? Continúo acá. La función debe devolver un entero con la edad de la persona. Integrar esta función a la vista clientes. Es decir, la vista clientes va a tener el campo fecha de nacimiento más el campo edad. Yo creo select edad, select clientes o select asterisco from clientes. Yo creo que ya hicimos la vista que dice la edad. ¿Sí? Pero yo necesito que creen la función y que la vista use la función. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? La vista, primero hay que entender que entra y que sale de una función. ¿Sí? En la función que van a crear, ¿qué ingresa? Ingresa la fecha de nacimiento, que es date. ¿Qué retorna? Y retorna un entero, que va a ser la edad y produce el cálculo. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea, chicos? Ahí lo vuelvo a poner de nuevo, pero en realidad esta clase 14 quiero subirla al GitHub. Autorización vía email. A ver.
Voy a dejar de compartir un segundo para autorizar, chicos. Ahí volví, ahí pude autorizar. Ahí está, clase 14 está subido. Entonces ahora sí, lo vuelvo a abrir. ¿Sí? Les dejo que descansen unos 15 minutos. Cansan unos 15 minutos y luego se ponen a pensar cómo resolver ese problema. ¿Puede ser? Nos vemos en 15. Igual yo estoy acá para que me pregunten cualquier cosa. Yo no me voy, ¿eh? Pero nos vemos en 15.